Muy bien, muy buenas tardes. Ya estoy comenzando la sesión, faltan 3 minutos todavía para las 4:50, que fue lo que pactamos. Vamos a ir colocando acá en el chat un mensaje para que ustedes lo tengan en cuenta y para que vamos tomando la asistencia, quienes han llegado. Natalia, Manuela, Luisa Fernanda, Daisy, Juliana, Joana, María Fernanda, Juan Fernando, Lady Laura, Sebastián. ¿Sí? Para que por favor entonces vayan haciendo, el mensaje dice que entonces por favor registren la asistencia esta vez mediante el chat de la clase, ¿sí? Mediante el chat para que podamos entonces, para agilizar, ¿sí? Entonces voy a dejar el chat aquí en la pantalla, en la grabación, para que por favor entonces ustedes vayan entonces haciendo el registro de la asistencia de clase a medida que vamos haciendo. Vamos a tener este registro hasta las 5 de la tarde, es decir, en los primeros 10 minutos de la sesión, es decir, entre las 4:50 y las 5 de la tarde. ¿Sí me hice entender? ¿Sí me escucharon la instrucción? Sí, profe. Pueden comenzar ya en el chat. Listo, Lady Laura ya comenzó presente, Luisa, bien, ahí estamos pues, entonces vamos registrando y yo voy a dejar para que esto vaya registrando en la sesión, ¿sí? Bien. Muy bien, les recuerdo que ya son las 4:50, entonces ya adelantamos, hemos ido haciendo el registro de clase, entonces Lady Laura García, Luisa Fernanda Marín, Daisy Juliana Muñoz, Manuel Alejandra Cuartas, Natalia Franco, María Fernanda Gutiérrez, Sebastián Sánchez, Michael Arley González, Juan Fernando Ocampo. Ahí vamos con la asistencia, entonces espero que quien vaya llegando se vaya registrando. Esta vez lo hacemos por el chat de la clase. Yo voy entonces, vamos en Juan Fernando Ocampo y a partir de él hacia abajo voy a leer ahora apenas mire nuevamente el chat de la clase. Entonces, en Juan Fernando, vamos ahí, ya quien se registre, tenemos hasta las 5 de la tarde para registrar la asistencia de esta segunda parte, de esta primera parte de la sesión, que es la tercera sesión en la que vamos a explicar lo que tiene que ver con el texto. Muy bien, ¿cómo les fue en el descanso, muchachos? Profe, todo bien. Bien, bueno, vamos a cambiar entonces ya los talleres, los dejamos para hacerlos ahora. Voy a tratar de ser muy ágil en esta parte para que no nos coja la noche, pero si voy muy rápido me hacen el favor y me dicen. Vamos a hablar aquí de un tema que se llama búsqueda de información. Entonces, la búsqueda de la información es cuando yo acudo a fuentes adecuadas, fuentes válidas, que obviamente le van a dar más validez, más peso a mi investigación, a mi trabajo, es decir, mis argumentos van a ser más de peso. ¿A qué me refiero? A que en el nivel universitario, y de esto deben saber ustedes mucho, porque los profes les han puesto a leer papers, les han puesto a hacer análisis, entonces ya incluso deben distinguir un paper. Ahorita me va a permitir recordarlo. Entonces, ya no Rincón del Vago, ya no simplemente Google, ya no, que es un metabuscador, ya no simplemente Wikipedia, no. Tenemos que saber utilizar bases de datos. Para quienes lo sepan, lo va a recordar. Pero entonces existe la posibilidad de asesoría de búsqueda de información. Al final de la clase va a quedar en la presentación, se los voy a, el enlace de búsqueda de información está en el blog y voy a ponerlo también en el Dropbox y voy a colocarlo, si ustedes quieren al final, me acuerdan, en el chat de la clase.
Entonces, esta es una asesoría en línea que está en el canal de YouTube de la biblioteca. Van a consultarlo, dura 2 horas esa sesión. Escogen en qué momento de su tiempo, escogen también si ustedes quieren ahondar en ese tema de búsqueda. ¿De qué trata? ¿Cómo se formula la pregunta de búsqueda? ¿Qué tipo de fuentes puedo escoger? ¿Qué ecuación de búsqueda voy yo a utilizar? Es decir, cómo aplico filtros, cómo determino la frase con la que va a buscar. Esto hace que yo pueda ser más asertivo. Es decir, si yo a Google le digo zootecnia, él me va a mostrar millones y millones de archivos que tienen que ver con ello. Pero si le digo zootecnia y comunicación, me va a mostrar menos, pero me sigue mostrando mucho. Si le digo educación, comunicación, zootecnia en granjas avícolas, me va a mostrar, hombre, que me va cerrando. Eso es una ecuación. Ahora, ahí también en esa asesoría le van a hablar, le van a explicar los tipos de identificaciones. El ISNN, que es el número que tienen las revistas publicadas. ¿Sí? Digitalmente hablando, ISNN. Las impresas tienen otro tipo de código de barras, pero también tiene que ver con un número. El ISU es identificar libros, es la identificación que los libros tienen. Yo puedo buscar el libro por el título, por esta identificación. El DOI, que es la identificación de objetos digitales. Objeto digital es la plataforma que utilizamos. Objeto digital son plataformas de aplicación de test en lo educativo, pero también para diferentes funciones. Y el ORCID, que es la identificación de autor. Cuando uno escribe en la red, tiene una identificación. Entonces, todo esto se lo van a explicar en la asesoría. ¿Qué le van a mostrar también? ¿Qué es un buscador y un metabuscador? Cuando hablamos de buscadores y metabuscadores, hablamos de Google, Google Scholar, Microsoft Academic, y500, oneSciences.com. Ahí les dejo el dato para que ustedes, a partir de la grabación de la clase o cuando reciban esta presentación, puedan entonces tomar esas direcciones, las pegan a su buscador y comienzan a mirar. Repito, si asisten a la clase de orientación, al curso de orientación de usuarios de la biblioteca, van a tener mucho más ampliación de esto que estoy diciendo. Les van a explicar la ecuación de búsqueda, lo que decía ahora, que es un filtro, que es un tesauro, que es un booleano. Los booleanos ya casi no se utilizan de manera manual porque los sistemas y las plataformas los traen. Los booleanos son esos conectores, not, and, que me dicen cómo doy extensión, cómo incluyo temas, cómo refino mucho más lo que voy a buscar. Van a hablar del sistema de bibliotecas, cómo ingresar, qué es el OPAD, qué es el fichero. Ahí hablan de los préstamos también, a nosotros nos interesa es cómo buscar en el catálogo de la universidad, tanto libros físicos Profe, física. Sí, qué pena lo interrumpo. ¿Usted está compartiendo pantalla? sí, Yo no veo. no ve, voy a verificar. Gracias Yo por no veo. decirme. Ay, se habían quedado callados y yo aquí compartiendo, pensando que estaba compartiendo. ¿Sí ven? Ese es uno de estos momentos en donde uno comparte. Bueno, voy a aprovechar que me devolví acá para decir que iba en la asistencia de Juan Fernando Campos, ¿cierto? Ahí iba ahorita. Entonces, después de él, Valentina Pérez Correa, Manuela Ochoa Moreno, Davidson Villa, Alejandro Manco, Jessica Estefanía Zapata, Julia Andrea Hernández Puerta, Elizabeth Ortega Higuita, Joana Andrea Castaño Córdoba, Sebastián Álvarez Mesa, Jamie Amaya Carmona, Carla Cristina Castro Álvarez, Simón Trujillo Vera, y ahí vamos, y creo que esa es la asistencia del día de hoy. Sebastián Arroyave Jiménez, Daniela Jiménez Montoya. Vamos en Daniela Jiménez y vamos a dar plazo hasta las 5 para la asistencia y esa es la asistencia que vamos a registrar. Muy bien, entonces no me habían dicho que yo no estaba compartiendo. Si ven que uno como profesor a veces arranca y piensa que está compartiendo y habla y ustedes no lo habían dicho. Gracias por quien me notificó que no estaba compartiendo. Me pareció, tuve un olvido que tuve. Entonces voy a retomar lo que dije, hablé de la pregunta, los tipos, la ecuación, aplicar filtros. Hay una asesoría de búsqueda de información, les voy a dar la dirección, está ya subida en el blog, se las voy a subir, les voy a subir esto también, al final me recuerdan y en el chat de la clase les pongo esta dirección. Les queda como tarea voluntaria, opcional, quien quiera a ampliar el tema de asesoría de búsqueda de información lo hace. ¿Para qué la búsqueda? Para refinar más datos. Y hay otra opción que es el gestor bibliográfico Mendeley. En investigación, en trabajos de grado, no solamente escribir bien, sino saber almacenar los datos, saber disponer la información. Los dos están disponibles como conferencias de la biblioteca. Cada uno dura 2 horas, 10 minutos. Les queda para que ustedes libremente elijan si lo quieren
hacer uso de esta herramienta, que es también recordarles a ustedes, porque muchos de ustedes a lo largo de su vida universitaria han acudido a estos cursos que cada semana la universidad nos ofrece. Y ahora en la virtualidad nos los ofrecen de forma mensual. Y no los tienen colgados allí en la plataforma, en la cuenta de YouTube de la biblioteca. También dije los tipos de identificaciones, ISNN, el ISO, el DOI y el ORCID. Estaba hablando de los buscadores, metabuscadores. Acá están Google, Google Scholar, Microsoft Academy, yfundar.yscience.com. Estos son metabuscadores y buscadores grandes, que la ecuación de búsqueda les van a hablar en esa orientación sobre filtros, tesauros, booleanos, que el sistema de bibliotecas tiene, además de estos elementos de bases de datos, de colecciones, de revistas, de un repositorio, tiene el fichero PAG, que hay bases de datos. Entonces los llaman recursos de información digital y electrónica. ¿Cuáles son? En las que encontramos información genérica de tipo social, Dialnet, Cielo.org, Redalig, Sciences Direct, Scopus, Emerald, Springer, Gestor, ESCO. Y en el tema agrario, en el tema pecuario, hay unas de estas que incluyen el tema, pero hay otras que si ustedes buscan entre las 104 bases de datos que tiene el sistema de bibliotecas, establecen cuál es la que más temas de su área específica tienen. Yo estoy poniendo aquí las que les van a mencionar allí, que son las que tienen ciencias sociales y que tienen multitema. Y les van a hablar de los repositorios institucionales, los catálogos públicos, las redes sociales académicas y el Open Door. Esta es una aplicación, es un ejercicio que van a hacer ustedes. Bien, voy a dar la última pasada por la asistencia. Entonces, tenemos que hasta las 4:56 teníamos a Sebastián Arroyave, Daniela Jiménez, Santiago Molina y Andrés Felipe Urdinola. Ahí entonces tenemos la asistencia de esta clase. Recuerden que yo la registro y la reporto. Muy bien. Esta primera parte entonces tiene que ver con búsqueda de información. Miren que aquí tenemos una agenda. Entonces dijimos que en la segunda parte nosotros vamos a abordar búsqueda de información. Vamos a abordar estos 3 temas, los vamos a revisar en el blog, se los voy a mostrar. Entonces aquí voy a salirme de compartir esta pantalla y voy a compartir el blog de clase. Bien, me hice entender con el tema de búsqueda de información. No lo voy a hacer como clase, les voy a dejar las 2 direcciones para que ustedes, por favor, libremente, de manera voluntaria, quien lo considere, quien quiera, aprender más sobre búsqueda de información en cualquier momento, cualquier hora del día, 24/7, 24 horas del día, tienen disponible ese canal, se conectan y aprenden de esa instrucción, de ese curso que hay allí. ¿Está clara esa parte? Sí, ¿Está señor. claro? Muy bien. Me acuerdan al final de ponerles el enlace en el chat del grupo al final, o si no, con la presentación del curso que la voy a mandar, ustedes lo pueden pegar también a sus navegadores. Y si no, también en el blog está como enlace. Bien, entonces estoy compartiendo el blog. A ver, me dicen si sí, creo que no. A ver, yo miro. Voy a compartir esta pestaña del blog, una pestaña, y voy a compartir el blog. Ahora sí me confirman si sí tenemos el blog en pantalla. ¿Tenemos el blog en la pantalla? Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a irnos al tema que nos ocupa hoy, que es el de escribir. Entonces, habíamos hablado entonces que el construir textos tiene que hacer uso de un tema, una oración, un párrafo, y que hablamos de gramática, ¿sí? Cuando hablamos de esos signos. Entonces, aquí dice que el acto de comunicación requiere que el emisor haga uso de una lengua, conjunto de signos y reglas adoptados por un colectivo, comunidad lingüística, para hacerse entender de forma asertiva. Cuando digo hacerse entender, hombre, no es lo mismo una frase con el verbo por allá a lo último, con el complemento confundiendo, que una frase bien construida. Entonces me hago entender mejor. Eso se llama asertividad en el lenguaje. Así el habla se entiende como una elaboración de mensajes mediante el uso de una lengua en un contexto determinado. También vimos, hombre, cada palabra tiene un uso, cada contexto, cada momento. Entonces el fonema es una unidad de sonido. Cada letra del alfabeto, a usted le dicen unos fonemas, la A, la B, la C, A, B, C. Sintagma, la palabra, y es una unidad de significado. Entonces yo digo casa, y se imaginan la casa, ¿cierto? Ya creo que hemos hablado de esto. Voy a retomar el tema por allí. La oración, entonces, es una unidad lingüística que hace que dé sentido, que puede ser simple o compuesta.
La frase se compone de, como ya dijimos, hicimos en los ejercicios, sujeto, verbo y predicado. Los párrafos son frases, oraciones conectadas por conectores, como su nombre lo indica, con adecuados deícticos, con usos de sentido. Entonces el uno tiene que ver con la arquitectura, el otro tiene que ver con la sintaxis y el otro con la semántica. La semántica hace uso al sentido que quiero dar, al uso de las palabras, ¿cierto? La sintaxis en cómo la oración está bien, cómo tiene arquitectura, cómo está bien conformada, cómo tiene buena puntuación, es decir, la estructura. Y la gramática, cómo utilizo en nuestro lenguaje esos signos. Entonces, fonema, sintagma, oración y párrafo. Cuando hablo de arquitectura de la frase, digo entonces que que los manuales de redacción hablan de fórmulas, ¿cierto? Construir frases contundentes, explicativas, claras. Entonces, cada frase tiene una arquitectura. Digamos que el diseño, la estructura es un asunto, lo mínimo, pero la arquitectura es cuando ya pongo yo giros gramaticales que tendríamos que profundizar un poco más. Voy a decir por el día de hoy que uno escribe bien y se entrena, entonces escribe palabras precisas, puntuación. Entonces la arquitectura me la da la extensión que tienen las frases, el contenido que tiene la frase, ¿sí? La forma como tiene la puntuación la frase, la forma como la frase tiene, tiene la secuencia. Entonces, eso me lo da, esa arquitectura, me da el enfoque. Entonces, dicho esto, podemos revisar entonces que el texto, para yo escribir un texto, yo parto de un tema. Yo debo de tener un tema. Puedo tener una pregunta, sí, cuestionamiento. Puedo tener una tesis, sí, una afirmación que quiero comprobar. Llamémoslo en general un tema. Y ese tema es el que una realidad, un suceso. Entonces, si yo digo, ¿cuál es la relación que existe entre la zootecnia y la comunicación en el contexto actual del profesional de esta área? Hay un problema, oiga, ¿cómo? Y con la pandemia. O no, simplemente en el campo. Cada quien se plantea su tema. Y entonces, después de ese tema, yo empiezo a buscarle los antecedentes. ¿Qué lo produce? ¿De dónde viene? ¿Qué incidencias tiene? Y comienzo con ese problema, ese tema, a dar argumentos. Y esos argumentos son los que hacen que yo haga buenas inferencias de una realidad. Es decir, argumentos, ¿cierto? Mire que ahorita veíamos las inferencias. Y las causas es las afirmaciones o proposiciones que yo hago del tema. Entonces ya comienzo, apoyado en las inferencias propias, apoyado en la interpretación de la realidad que yo hago, o apoyado en lo que yo encontré con mi información, búsqueda de información de otros autores, a hacer proposiciones. Y ahí es donde yo puedo fundamentarme en otro. De hecho, los textos académicos lo que hacen es conversaciones. ¿Sí? Continúa una conversación. Entonces no es pecado decir uno que lo que estoy afirmando aquí, en lo que estoy apoyando mis argumentos, lo escribió Albert Einstein. El tema es que yo debo decirlo y cómo lo digo, para que no quede como copia, para que no quede como un relleno. Vamos a verlo ahora. Y al final de la estructura del texto que yo escribo debe haber unas conclusiones o un cierre. Repito, mi escrito debe tener un título. Ese título tiene un nombre, una oración que debe ser abarcante de lo que estoy tratando. Somos muy llamados también a poner títulos que simplemente dicen la vida, el mundo, el zootecnista y la comunicación. Y esto es un genérico. Tenemos que determinar con el título de qué está tratando lo que estoy diciendo. Entonces, es muy distinto decir yo, el zootecnista requiere de la comunicación en los momentos que administra la empresa pecuaria. ¿Cierto? Ahí está diciendo algo. Además de que la frase no está telegrafiada, como decía ahora. La frase tiene sujeto, el zootecnista, ¿sí? Requiere verbo y un predicado que está explicando. Y a la vez esa frase me está describiendo el contenido que tengo en mi escrito. Porque ese escrito trata un tema con sus antecedentes, un problema con argumentos, lo aborda, hace proposiciones o afirmaciones y al final da alternativas, soluciones y concluye. Generalmente uno termina la frase reafirmando lo que planteó aquí en el problema. Y generalmente la conclusión está dando alcance, explicación al título y viceversa. El título coincide con lo que tiene abajo la conclusión, con lo que cierra. Ahora, el título se compone de esa frase, el nombre de quien lo escribe y el título, la calidad. Eso en conjunto se llama línea de autor. Título completo es la frase y la línea de autor. Se descompone en el nombre del artículo y la línea de autor. ¿Soy claro entonces en esta explicación? ¿Hay alguna duda?
Paremos ahí para que no vamos tan rápido. Primeras bases, fundamentos para escribir un problema o situación con sus antecedentes. Después vienen las afirmaciones, después las conclusiones. ¿Sí? Unas proposiciones, unos argumentos, perdón, unas afirmaciones y unas conclusiones. Eso, cuando lo escribo, debe tener un título y un autor. El autor no se pone ni al final, ni encima. Ahora, para la universidad, según las normas, a veces nos piden trabajos. Y esos trabajos tienen que ver con una portada, listo, porque es un trabajo de presentación, lo dice la norma. En el caso que estamos tratando acá, en el artículo que ustedes van a escribir, en el escrito que van a hacer, ustedes van a hacer un artículo argumentativo, descriptivo argumentativo, depende del giro que le den. Entonces debe tener un título y debajo del título el nombre. Entonces yo pongo Davison Arley Villa, estudiante, zootecnia, Universidad de Antioquia. ¿Sí? Estudiante, zootecnia, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Antioquia. Pero que diga el nombre y el cargo. Eso se llama línea de autor. El nombre y el cargo. Y arriba va a poner un título de lo que está escribiendo. Y el texto y lo que va a escribir va a tener la estructura mínima que acabo de proponer. Davison y compañeros, ¿me hago entender? ¿Hay alguna pregunta sobre esta parte que acabo de exponer? Por ahora todo muy bien, profe. ¿Sí? Claro. Sí. Muy bien. Bien. Quiero registrar aquí, después de que cerramos la asistencia, a Gustavo Herrera y a María Paula Pinzón, es decir, como tarde, como extemporánea, ¿cierto? Hicimos hasta las 5 la asistencia, pero lo voy a poner acá para que quede en la grabación de la clase. Bien, entonces, clara esa parte. Bien, entonces vuelvo al blog. Entonces, vimos la semana pasada escribir en la universidad de gramática, sintaxis, semántica. Vamos a ver el escribir en la universidad en cuanto al texto, las citas y las referencias. Como esto está dentro del blog, como lo tienen dentro del Dropbox, no tengo problema también. Se los puedo mandar como enlace también al WhatsApp. De hecho, pues ahorita lo voy a hacer. Mando la presentación, mando el enlace de esta presentación para que la puedan abrir directamente en el celular. Y ahí los enlaces que tienen. Esto es otra presentación de Geniali. Te recuerden, yo miro que tiene. Entonces aquí se llama escribir en la universidad, estructura del texto científico y citación y referenciación. Voy a hablar en los próximos 15-20 minutos de este tema para pasar al otro tema. Entonces, ¿qué es el texto científico? Vamos a mirar que el texto se puede analizar desde introducción, método, resultado y discusión. Ahora, un texto o paper, lo conocemos como paper, contiene la divulgación de investigaciones y de experiencias académicas como evidencia de un trabajo juicioso y sistemático dentro de la academia. Cobran validez cuando son divulgados o publicados siguiendo una estructura, unas normas y unos criterios de calidad. Aquí voy yo no a enseñarles qué es un paper, a recordarles qué es un paper. Como ustedes decían hace 8 días, estamos en 9º semestre, ya hay cosas que nosotros conocemos, entonces vamos a permitirnos acá recordar y nos vamos a entrar mejor en identificar el paper y en recordar rápidamente las partes que tiene un paper y cómo las puedo analizar, cómo las puedo abordar, para que las producciones de escritura que ustedes hagan en lo profesional, en lo académico, en este tiempo que les resta en la universidad y en lo profesional en su ejercicio, ustedes lo puedan registrar como eso, como un texto científico paper. Y vamos a hablar en la segunda parte de la presentación del texto, como ya se dijo, corresponde a un estilo de discurso referencial. Yo decía ahora, usted puede fundamentarse en lo que dijo el otro. Entonces, se llama intertextualidad y es el cruce de textos. Esa visibilidad es la citación y la referenciación o parafraseo. Entonces, un texto no puede existir, no puede tener, un texto académico debe tener citas. La cita es cuando yo llamo al autor, fulanito dijo tal asunto. Ahora, si yo tengo cita, debo tener referencia. La cita es cuando yo en el texto lo menciono y la referencia es cuando al final del texto doy los datos concretos de dónde proviene lo que mencioné, es decir, de qué artículo, de qué revista, de qué publicación. Vamos entonces a avanzar con este tema. Entonces, lo primero es, ¿qué es un artículo científico? ¿Cómo es? Entonces, la estructura de un artículo es el título, resumen, línea de autor que acabo de especificarlo, un tema que generalmente es el eje problemático con antecedentes, un planteamiento, un modelo de estudio, un marco conceptual, ¿sí? Una metodología, que allí están incluidos los objetivos y los referentes, el modelo de estudio, ¿sí?
los objetivos, unos resultados, un foco dentro del contexto de lo que encuentro allí y una discusión final o comprobación. La discusión también dice qué brecha investigativa de conocimiento queda después de haber escrito el artículo. Y al final, unas referencias y unos anexos. En los trabajos y en los papers se nomenclan, no se nomencla ni el título, ni la línea de autor, ni el resumen que va acá más abajo, ¿sí? Pero sí todo el planteamiento del problema, ¿sí? El planteamiento, el modelo de estudio, o marco conceptual, la metodología con sus objetivos, los resultados focalizados en el contexto y comprobados, y la discusión o comprobación e implementación de actividades. ¿Sí? Las referencias no se nomenclan en los anexos. No todos tienen que tener anexos. Si el autor considera que debe tener anexos, le incluye los anexos. Pero sí es obligatorio que tenga referencias. Aquí me acuerdo mucho de cuando nosotros estábamos presentando trabajos al profesor, nosotros, me refiero pues al nivel de secundaria, para que el trabajo estuviera como más gordito y más creíble, le poníamos libros y nombres para que él dijera, uy, todo lo que consultó, puede que sí contenga eso, pero aquí pues lo contenía y no lo pasaban y decían, sí, muy bien, o poníamos varios autores, pero aquí tenemos que ser rigurosos. Todo lo que está citado, es decir, mencionado, según lo dijo Velázquez 2016, y hago la afirmación o la cita textual o el parafraseo, debe de estar como referencia, es decir, debe estar reseñado como cita APA. Ahora, si este artículo científico está definido, entonces tiene estos componentes: título, autor, resumen, introducción, tiene un modelo y metodología, tiene resultados y tiene discusión y referencias. Ahora, yo voy a utilizar para el ejemplo que está en esta presentación un artículo de management, de calidad y estructuras en organizaciones educativas, un estudio de caso de la Universidad de Taif, ¿sí? De Medio Oriente. Entonces va a ser coma A. ¿Qué quiere decir? Apellido, coma A, Atilano. Estamos viendo en pantalla la presentación, ¿cierto? Y se está viendo lo que desplegué para dar la reseña. ¿Alguien que me confirme? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, dice, va a ser el apellido. A, se llama Atalaz. Es algo así como Atilano en español, ¿cierto? Entonces, apellido, coma, perdón, sí, apellido, coma, nombre, ¿sí? Y aquí dice el año de publicación. Entre comillas pongo el título del artículo, del paper, Total Quality Management Role in Organizational Change and Developing Case Study University. Es un estudio de caso que tiene que ver con la disposición de la dirección de empresas, dirección de las reglas organizacionales y la calidad. Es un estudio de caso. Punto. Aquí está el nombre del artículo, título. ¿Dónde fue publicado? International Journal of Business, diario, journal, periódico internacional de negocios y administración, volumen 4, número 4, y aquí están las páginas 55-67. Puede que yo ponga el punto y coma y no tenga necesidad de poner las palabras PP. Lo puse ahí para mayor claridad. Cuando yo estoy citando en el texto, pongo aquí el año. Cuando estoy reseñando en la parte inferior, ya dando la dirección de los textos, pongo después de la ciudad en la cual fue publicado el año. Esto es una reseña, se utiliza en la referenciación. Y cuando hagamos citas vamos a recordar cómo. Entonces voy a tomar este paper. El paper está acá en su totalidad, no lo voy a abrir en este momento. Acá también hay otros 3 modelos de paper de diferentes temas para que ustedes recuerden los papers. Acá está definido en cada uno de estos qué es cada uno. Miren el título, de qué trata el contenido del texto. Entonces el título funciona como una etiqueta o nominación. Aplica a los buscadores y bases de datos para lograr difusión y visibilidad. Por eso el título tiene que ser muy informativo, muy abarcante y debe de manera precisa decir el contenido. Ahora, el autor, entonces, como lo mencioné, autor o autores, debo decir que los papers puede ser un autor o pueden ser 4 autores. ¿En qué va ello? En que si es producto de investigación entre un equipo investigativo, pues entonces son 4 personas. ¿Qué se debe utilizar? En orden alfabético del apellido, desde el primero del abecedario hasta el último. ¿Qué pasa en ocasiones? Que hay un investigador principal y unos investigadores colaboradores, que se pone primero el principal. Tercer caso, hay momentos en donde los autores, habiendo trabajado en equipo, se sabe que el que está primero es el que todo el mundo va a reconocer y el que va a estar en los buscadores. Entonces, ellos se turnan cada que hagan producción
para poder entonces registrar en su producción investigativa y entonces turnan quién va de primero. Pero lo indicado cuando no se tiene esos caracteres de que o son un equipo o hay un investigador principal es en orden alfabético. Repito, un artículo puede tener un solo autor o puede tener varios autores. Esto es registrar bien, junto con el título se llama línea de autor. Los artículos tipo paper tienen un resumen o abstract. Pues acá está escrito qué es lo que contiene el abstract. No me voy a detener a leerlo en la clase para que ustedes revisen la presentación. Acá está definido el paper o artículo científico, también tiene palabras clave. Son esas palabras que tienen que ver con el tema y son las que va el buscador a tomar o la persona cuando esté queriendo saber del tema. Y los descriptores, ¿sí? Son las áreas que enlazan, que enganchan con el tema que estoy tratando, ¿cierto? Entonces, pecuaria, actividad avícola, ¿cierto? Piscícola, ganadera, ¿sí? Palabras que me lleven al área, a la descripción de lo que trato, y las palabras claves específicamente de lo que está tratando como tema el artículo. La introducción que tiene no es lo mismo que el resumen, ¿sí? Es una parte en donde yo ya no doy cuenta del tema y a dónde llega, sino de las partes y la secuencia que tiene el artículo. Entonces acá al final también describo acá en este contenido para que lo revise. Tiene un modelo y una metodología, entonces acá modelo y metodología, entonces mediante esta parte del texto se describe el problema de investigación, la validez del estudio, se muestran los objetivos, los referentes, ¿sí? Y tengo unos resultados que yo los muestro después, o porque combino variables, porque aplico y compruebo, porque puedo hacer una descripción, porque puedo hacer un estudio de corte empírico, es decir, voy allá a la fuente, y aquí describo qué encontré. ¿Qué encontré con respecto a qué? A lo que planteé cuando me formulé la problemática o el tema, y con respecto al modelo que implementé, de cara a qué, a una realidad o a un suceso. Lo plantean los artículos como resultados. Tiene una discusión, a ver, no sé si aquí ustedes están viendo que yo, a ver si se ve ahí la ventana que abrimos. Profe, pero no se lee, está muy Bueno, chiquitito. ya lo voy a mostrar, ahorita me toca abrir otra ventana. Entonces, ¿ahí qué hice? Hice las definiciones y con este artículo que les mostré aquí, lo desglosé. Entonces, por ejemplo, aquí los resultados, hay un pantallazo de cómo son los resultados, ya lo voy a mostrar completo. Después vienen las referencias, entonces acá están las referencias de ese artículo. ¿Qué son las referencias? Y mostramos dónde están las referencias. Ya lo dije, es un listado que dice de dónde fueron las fuentes. Voy a abrir este archivo, lo voy a abrir. Bueno, creo que no se ve en pantalla, ¿cierto? Me toca abrir otra pestaña. Voy a abrir mejor el artículo que tomé. ¿Se ve en pantalla o no? No se ve el artículo que acabo de abrir. Quiero que me digan si se abrió si se ve la ventana que abrí. Alguien que me diga si se ve. Se está Bueno, viendo entonces, la ventanita listo. que dice artículo científico. Listo, entonces voy a abrir esa ventana porque esta aplicación, cuando yo abro una tercera ventana, ya no me la muestra, no me la comparte como pantalla. Entonces voy a compartir esa ventanita en específico, esa que abrí, porque esa pestañita es la que quiero que vean cuando trabajen el texto. Entonces miren cómo está trabajado el texto y son esas ventanitas pequeñas que abrían allá. Ahora sí lo estamos viendo. Sí, ya sí. Entonces, este es el título, mírenlo ahí resaltado con amarillo, título, lo señalo allí. Miren el autor y miren la línea de autor. Entonces aquí dice Total Quality Management Role in Organization Chance and Developing Case Studio, tal, bueno, título en inglés. Después dice Atalar Baseer, ese es el autor. Y la línea de autores que dice Financial, administrador y financista, investigador en el Colegio de Tai, de la Universidad de Tai, en Sudáfrica, en Arabia Saudita. Dice después la correspondencia, ¿a dónde se la podemos mandar? A veces los artículos tienen el nombre acá, en qué universidad, y tiene un asterisco, o una nota al pie, y al final de la primera página ponen los otros datos del señor. Ponen, por ejemplo, este artículo, este estudio fue financiado con textos, con dineros de tal parte, de tal procedencia, o esto hace parte de un estudio macro.
en fin. Y aquí dice cuándo fue recibido, cuándo fue aceptado, cuándo fue publicado. Esto no, pues, no es de mayor relevancia para el caso pues, de lo que nos compete un estudio, mirar un texto tipo paper, pero sí es relevante a la hora de mirar la actualidad del estudio, la publicación. Acá lo que les quiero mostrar es, miren, está el resumen, se llama abstract, acá está, miren las palabras clave, miren la introducción, repito, no les estoy enseñando a ustedes un paper, muchos de ustedes ya lo conocen, han trabajado paper, pero sí recordarles, primero para que se acuerden cómo es, y dos, para que cuando escriban bajo esta modalidad. Entonces este señor abarca aquí el modelo y la metodología. Entonces empieza a hablar del problema y la cuestión del estudio que está tratando, después dice que la importancia del estudio, después nos dice que el estudio, los objetivos del estudio, después las limitaciones del estudio, después la teoría de la calidad total, ¿sí? TQM y los conceptos. Entonces, ahí mismo abarca todo esto. Miren, no todos escriben de la misma manera y estructuran, unos más completos, otros menos concretos. Este señor se extiende y pone subtítulos. Miren, todo esto que está señalado en azul es parte de de eso que señalé. Ahora viene, lo estoy pasando rápido porque viene la otra parte y son los resultados. Él empieza aquí, los resultados de este estudio, y comienza con unas tablas. Estas tablas tienen unas variables. Esas variables las explicó arriba en el modelo y comienza con unas correlaciones que hizo y unos instrumentos administrativos de correlación y variabilidad a demostrar qué tan fuerte es cada fenómeno, y dentro de esos resultados comienza a explicar parte por parte de la tabla. Esos son los resultados. Vamos a ver si al final tiene una discusión. Y él al final en este paper tiene la discusión. Dice recomendaciones, relación de recomendaciones o resumen, y hace aquí. Miren, rápidamente hace la discusión. Y las referencias, miren acá las referencias, en orden alfabético, todo lo que él hizo citas y referencias. ¿Ya? Vamos a ver en detalle entonces cómo es una cita y una referencia para este caso, ¿cierto? Voy a devolverme a compartir otra vez la presentación. Si se observó bien la pestaña que habría ahí cuando me refería al texto que analicé y que muestro en varias partes. Listo, hasta ahí vamos bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Sebastián, que tiene abierto el micrófono, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí, cierto? Sí, profe. Les estoy recordando cómo es un paper. Yo soy consciente que lo han visto, han trabajado, entonces tienen pues la posibilidad de repasar, ¿cierto? Quien no estén ubicados, es la oportunidad de que se ubiquen en él, pero reconozco que ya ustedes han trabajado, lo que decían, ya a estas alturas nosotros conocemos, bueno, recordémoslo allí. Muy bien. Ahora, entonces, entonces, bueno, esto es el texto académico, lo podemos analizar, lo podemos mirar. Vamos a ver, entonces van a decir, profe, pero venga, nosotros no siempre vamos a escribir para lo académico. Entonces, ¿qué es un informe? Son documentos de tipo administrativo y académico de carácter descriptivo. Describe un proceso, describe un hecho. Yo recuerdo que hace 8 días dijo alguien, no, es que yo salgo a dar la ronda. Me imagino que es la ronda, pues, en el lugar donde trabaja, a verificar, pues, la producción, lo que está pasando con el ganado, no sé. Lo tomé como así. Entonces, usted puede hacer un informe semanal ante la producción, ante su jefe, y eso tiene que tenerlo como un elemento importantísimo y tiene que manejar conectores, deíticos, buenas frases. Entonces, un informe se incluye dentro de la escritura, puede ser administrativo o académico de carácter descriptivo, mediante los cuales se da cuenta de un proceso, unos resultados y unas recomendaciones. Ahora, voy a poner aquí dos tipos de documentos. El uno es el del tipo de estructura, perdón, aquí no me abrió como quería yo que me abriera. Acá, los informes de producción. Puede ser una visita, puede ser una práctica, puede ser un recorrido de ellos, puede ser un periodo de tiempo de todo lo que estoy mirando en varios recorridos, en varios procesos, puede ser como supervisor de una planta, lo que yo... Entonces, yo estoy haciendo aquí el estándar de lo que debe contener un informe de producción, un informe de tipo técnico. Esto aplica para un administrador de empresas, para un zootecnista, aplica también para un ingeniero, es decir, para un profesional que tenga que redactar sus informes, la estructura. Entonces, digamos que ahora, cada empresa, cada organización acopla los modelos y le dice a uno cómo lo hace, incluso le da el modelo de la portada, le da los logos, pero repito, esta es la recomendación que yo hago
como herramienta para cuando ustedes escriban sus informes. Tipo visita, tipo práctica, tipo, repito, informe de fin de semana que yo estuve a cargo de la planta o que estuve a cargo de la finca, en fin, o de un periodo de tiempo. Entonces, generalmente tengo una portada donde tengo los datos. No es la portada de la universidad, el nombre de la empresa, quién hace el informe, qué tema trata el informe, en qué fecha se hizo, punto. Presentación, contextualización, arranco diciendo por qué se hace el informe. No es la introducción, no. Es una rápida ubicación, una caracterización técnica, un perfil de la empresa, qué estoy haciendo, en qué proceso, en qué área, un diagnóstico, una reseña de campo, entonces cómo empecé, qué encontré, qué puedo apreciar, un plan de trabajo propuesto, o sea, cómo lo hice, cómo lo implementé, qué me arrojó, o si a partir de lo que observé estoy proponiendo, entonces el plan de cómo lo va a hacer, los objetivos, las estrategias, las actividades, esto es lo que integra un plan. ¿Qué objetivos, qué estrategias y qué actividades? Todo esto, el objetivo es lo que quiero alcanzar, la estrategia es el conjunto de actividades con lo que lo voy a alcanzar y la actividad es la descripción de qué voy a hacer. Ya esto se baja más aún a cronograma, ¿sí? Análisis de los procesos, los procedimientos. Entonces aquí describí, di diagnóstico, aquí ya hago el análisis. Y después doy los resultados y hago también mi discusión. Doy recomendaciones, digo en qué estamos cortos, digo qué se logró, hago todo. Y hago recomendaciones. Y al final puedo hacer unas conclusiones. Si yo, para sustentar mi diagnóstico, para poder dar la descripción, yo me apoyo en teorías, en textos, y debo de citar autores, porque lo que estoy diciendo no es mío, debo tener referencias, citas y referencias, no lo puse acá, pero debo de tenerlo, ¿cierto? Que es un término pecuario que todos conocemos, pero alguien lo dijo, hay que respetar la fuente. Entonces, esta es la forma como se hace un informe de producción. Es la estructura, como sugiero yo. Preguntas. La presentación también queda en el blog. Como les digo, voy a tratar de mandarles ahora los enlaces para que les queden y puedan copiar esa estructura y si bien la incorporan a informes que ya hayan hecho o comienzan a hacer sus informes. Preguntas, comentarios sobre ese. ¿Está bien? ¿Todo bien, muchachos? ¿Mucho silencio? Sí, profe, todo muy claro. Bueno, entonces vamos aquí a continuar. Ahora, un informe de práctica. Todas las facultades, incluso la universidad, tienen diferentes formas, tienen diferentes formatos. En la Universidad de Antioquia no existe un formato único para presentar las prácticas. Y casi que en las universidades, pues, de acuerdo con el área, de acuerdo con la facultad, lo ajustan. Yo hice un barrido de todo lo que hay en el medio y esta es la estructura de un informe de práctica. Ahora, entendiéndose por práctica la práctica académica o la pasantía que yo hago cuando como profesional voy a otro sitio. Hago la presentación, caracterizo, hago perfil organizacional, diagnostico, hago el cuadro de actividades de lo que voy a aplicar, informo de seguimiento, lo que hice, lo que apliqué, por periodos, por tiempos, por logros alcanzados, hago análisis y recomendaciones, hago planes de mejoramiento, lo que logré y lo que propongo con la mejora, hago una autoevaluación, un examen, lo puedo hacer con mi tutor, con quien me dirige, o lo hago yo y lo presento y hago unas conclusiones. Este también tiene citas y referencias, también debe tener, si quieren analizar, poner anexos, fotos, información de tipo teórico que sea importante, se hace. Y repito, también tiene citas y referencias. Entonces aquí hay dos herramientas que puse acá, que es un informe y los dos modelos, las dos estructuras que pueden tener. Un informe tipo técnico de práctica, o sea, un informe técnico de visita, ¿sí? O un informe de práctica en el caso de ustedes como estudiantes o en el caso de uno como profesional cuando hace pasantías. Hasta ahí entonces lo que tiene que ver con el paper y con el texto. Pienso que es una buena ubicación, buen repaso. Vamos a hablar ahora de citación y referenciación. Entonces la citación y la referenciación tiene que ver con citas. ¿Qué es la citación y la referenciación? Entonces recordemos que, como ya dijimos, el texto científico corresponde a un discurso referencial, es decir, que tiene referencias, que contiene intertextualidad, por tanto, en su contenido convergen, se reúnen, se encuentran diferentes conceptos, autores, lecturas, teorías, que usted consultó y que usted, por la importancia y para poder dar argumento y para poder conectar sus ideas, los tiene que llevar allí. Son presaberes y conocimientos derivados de las conversaciones académicas. Al redactar el artículo, usted que lo redacta, como investigador, como autor, tiene la responsabilidad de evidenciar que sus explicaciones y lo que usted dice
las ha elaborado con base en fuentes anteriores. Eso es la citación. Ahora, la citación consiste en indicar la literatura anterior que sirve de soporte para la intención que usted tiene al argumentar, a persuadir, a exponer, y que pretende el trabajo. Además, que visibilice el proceso de búsqueda y el rigor del trabajo investigativo, que pretende construir redes epistemológicas de sentidos, de diálogos. Entonces, el plagio se refiere a no citar, pero el plagio no solamente es acudirme ideas que no son mías, no, el plagio se refiere a la práctica de acreditarse palabras, ideas de conceptos de otros, y no digo de quién es. Entonces la gente termina, o usted lo hizo porque no sabía y es igual de grave, o la gente piensa, este es lo que dijo y mentira es que es de otro, y llega una persona, mira esa situación y lo puede demandar, y en un trabajo académico le puede anular el trabajo. Pero también existe el autoplagio. Resulta que los trabajos académicos dan puntos, dan visibilidad en la comunidad académica. Entonces hay gente que publica a los 5 años y a los 5 años vuelve y dice que eso lo dijo él. Pues sí lo dijo usted, pero ya lo publicó, entonces tiene que referirse a usted mismo, porque si no sería autoplagio. Ese es el autoplagio y es una tendencia que también es grave a la hora de hacerlo. Cuando hablamos de citación, podemos hablar de citas indirectas y claro, de citas directas. Y si hay citas directas, pues hay también indirectas y se llaman parafraseo. Entonces vamos a hablar de las citas directas. La cita directa consiste en reproducir al pie de la letra lo dicho o lo escrito por otro, de unos trabajos previamente publicados. Ese tipo de cita siempre indica dentro de un texto el apellido del autor, el año y la página, si es el caso, si usted quiere. La cita directa puede ser de menos de 40 palabras o de más de 40 palabras. Ambas formas de cita directa pueden introducirse en función del autor o en función del contenido. La cita debe seguir las palabras, la ortografía y la puntuación interior de la fuente, aun si está presente con incorrecciones. Entonces, esto quiere decir que si dice huyeron, póngalo como estaba. Y vamos a ver al final que hay formas de decir SIC, la palabra SIC entre corchetes quiere decir que así estaba y que usted respeta la fuente. Cuando decimos que en función del autor es cuando decimos tal como lo dice Pérez 2016, le estoy diciendo, comillas, les digo, tal como lo dice, abro paréntesis, Pérez, 2016, cierro paréntesis. Quiere decir que es tal cual como él lo dijo y estoy citándolo a él. Repito, abro paréntesis, pongo Pérez, 2016, cierro paréntesis. Pero también puedo decirlo en función del contenido. Entonces, este tema que tiene que ver con el cuidado y el sostenimiento de las aves tiene incidencias de tal forma, tal como está contemplado por Pérez, Ricardo, tal cosa, los que son. Ahí es en función del tema. Entonces usted pone Pérez, abre paréntesis, 2016, cierra paréntesis. ¿Sí? Y viene la diferencia, como utilizo el conector para introducirlo y la forma como cito. Repito, en función del tema, yo abro el paréntesis y digo el apellido, pongo coma y el año y cierro paréntesis. Pero cuando es en función del tema, yo digo la idea, la conecto y puedo decir tal como está en los textos o fundamentado en lo dicho por Vélez, pero estoy hablando del tema. Y cité textual, sí, indirecto, directo, y entonces termino con esas comillas y abro paréntesis, y pongo el apellido, Zapata, abro paréntesis, 2016, cierro paréntesis. Quiere decir que es en función del tema. Vamos a ver un ejemplo de cita de menos de 40 palabras. Y vamos a ver, esta cita es una cita directa de menos de 40 palabras en función de un autor. Estas citas las tomé, como les voy a mostrar al final, de un texto de mi autoría, por eso están así, por eso pero yo mismo me cito. Ahorita les muestro la cita, es un texto que está publicado en la Universidad de Valencia. Según Buchalter, 1996, este modelo impele a introducir por primera vez el término de ventaja competitiva en el vocabulario de las instituciones académicas, aproximándose e incorporando una irrefutable orientación empresarial dentro del ámbito universitario. Buchalter, entre paréntesis el año, quiere decir, comillas, esto lo dijo él tal cual, me estoy refiriendo al autor, y es una cita directa. Ahora, vamos a ver una cita directa de más de 40 palabras. Entonces, en concordancia con esto, el profesor peruano Iván Montes Iturrizaga argumenta que la autoevaluación es un proceso evidentemente político, pues demanda una voluntad de cambio de quienes ostentan el poder, y también es un proceso tecnológico en tanto demanda formas muy sistemáticas para captar, procesar e integrar información de diversa índole. Agrega Montes Iturrizaga que, y entonces, directa, entre comillas. Al final, como es en función del tema,
pongo Comité Técnico de Autoevaluación Institucional UDA 2012, quise poner la página. Como es de más de 40 y es en función, primero, en función del tema, entonces yo digo que Montes y Turciaga dice, pero pongo. Y como es de más de 40 palabras, entonces yo, ¿sí? Lo pongo con una sangría, le mermo el tamaño de letra y lo pongo acá a continuación. Ahora, nótese que aquí abro el paréntesis y pongo todo el nombre y todo el año, incluso la página dentro del mismo paréntesis, y lo puse al final. Aquí es la forma como introduzco, pero aquí estoy en función del tema y además que es de más de 40 palabras. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces ahora con las citas con el parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? Parafraxis o parafraseo es una cita indirecta que consiste en referencia a una idea contenida en otro trabajo o dicho por otro o por varios autores utilizando mis propias palabras. En este caso, uno debe indicar un número de páginas o párrafo en especial para que se ubique más en la persona que lee. Ah, esto lo sacó de allá y lo está diciendo en sus palabras, lo está parafraseando. Quiero ir a la fuente original a ver qué más extensión tiene. Se recomienda hacerlo. Porque esto ayuda al lector interesado en ubicar el fragmento. Entonces, ¿cómo se hace? Vamos a ver el ejemplo de cómo se hace la indirecta o parafraseo en función del autor. Entonces, lo mismo, del mismo trabajo. Entonces, miren, indirecta porque no puse comillas. Miren que no pongo comillas, pero en función del autor, porque digo, en este sentido va a ser 2013, entre comillas. ¿Por qué es en función del autor? Porque miren, el apellido y entre paréntesis, el año de publicación. Entonces digo, y el conector en este sentido va a ser, dice que la educación superior en todos sus niveles ha tenido que interesarse por las normas y procedimientos relacionados con la gestión de la calidad total. Vamos a ver una norma y es que cuando yo de arriba digo gestión de la calidad total, en adelante en el texto puedo decir CGT, o si digo ONU, Organización de Naciones Unidas, en adelante puedo poner ONU, o si digo Universidad de Antioquia, UDA, en adelante puedo poner UDA. Por eso aquí dice CGT, gestión de la calidad total, para implementar cambios que le permitan responder a las necesidades de la sociedad en términos económicos, políticos y culturales. Es decir, la época actual muestra cómo en casi la totalidad del mundo las universidades han tenido que adaptarse al nuevo modelo de gestión que se ha configurado. Dije todo lo que va a ser, dijo en este artículo, lo saqué, lo dije con mis propias palabras, pero es una cita indirecta. Este autor dijo esto. No lo pongo entre comillas porque no los traté tal cual, pero estoy diciendo, repito, lo que él dijo. Lo estoy parafraseando. Luego es una cita indirecta en función del autor. Vamos a hacer una cita indirecta en función de contenido. Entonces dice aquí, la calidad es un factor clave para el éxito empresarial, por cuanto ya no se habla únicamente de la calidad en los productos o en los servicios, sino también de los procesos que los acompañan, en la definición correcta de las especificaciones de dichos procesos y en las condiciones que rodean la utilización de estos productos o servicios, por cuanto, como ya se dijo, la calidad imbrica también el ámbito de la gestión empresarial. No es en función del tema, digo quién lo dijo. Todo dentro del mismo paréntesis, va a ser 2013. Pero aquí hay otro asunto, y es que no solamente el parafraseo lo hice fundamentado en este autor, lo hice reuniendo 3 autores, 3 artículos. Entonces, lo separo por coma, el año, todo dentro del paréntesis, pongo punto y coma, pongo Guevara et al 2005, Velázquez y Terrazas y Ruiz 2014. Este et al quiere decir que fuera de Guevara hay otros 3 autores. La primera vez que yo lo cito, pongo Guevara, coma, Castro, coma, Rodríguez, pongo toda la cantidad de apellidos, pero en adelante, para no volver a colocar todo esto, con el et al indico que es este más todos los que puse arriba y sigo poniendo et al 2005. Repito, aquí está dentro de todo el paréntesis el apellido, el año. Por coma. Si fuera uno solo, cerraría el paréntesis acá. Son varios y estoy parafraseando o haciendo un cita indirecto. Hasta ahí. ¿Me estoy haciendo entender? Voy muy rápido. Sí les recuerda pues la lectura de los papers, ¿cierto? ¿Alguna pregunta no obstante? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que tengamos que aclarar? Quiere decir que está claro. Muy bien. Ahora vamos a hablar de las referencias. ¿Qué son las referencias? La lista de referencias al final de un artículo. Ya hablé de él. Son las normas APA, cada referencia citada en el texto. Entonces vamos a mirar cómo son las referencias. Vamos a mirar. Miren una lista de referencias del trabajo que yo les estoy fundamentando, que es mi trabajo. Almadi a Bazargan
y Javas. Fuera de que ven que es en orden alfabético, no se enumera, no se coloca con otro color, se pone con esta guioncito y el apellido. Vamos a ver aquí, y lo hacen las indicaciones finales, que cuando hay dos trabajos del mismo autor, uno los clasifica por el año de publicación. Pero resulta que son del mismo autor, pero con otros autores. Entonces lo clasifico con el apellido de él, el apellido que sigue, y le doy la preferencia del año. Entonces voy clasificando. Hay dos que tienen el mismo apellido, pero son diferentes con la inicial del nombre. ¿De dónde? ¿Dónde se ponen? Desde el más reciente, desde el más antiguo hasta el más reciente, ¿cierto? Miren acá. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo Almadi, Aquilano, Bacer, Bayo, Basargán, Benovoski, Broncano, ¿sí? Están en orden alfabético y no está toda la lista de referencias del artículo. Ahora, aclaraciones sobre la referencia y sobre lo que expusimos acá. Las citas directas de menos de 40 palabras, ya lo expliqué, está aquí más detallado. La cita directa en función del autor, la cita de más de 40 palabras, 2.54 centímetros en un tamaño de fuente y se le rebaja, si estoy en 11, por rebajar a 10, si estoy en 12, por rebajar a 11 o a 10. Y si tengo un segundo párrafo después de ese párrafo que cité de más de 40, entonces corro otros 2.54. Particularmente un texto que tenga hasta 3 párrafos ya no es una cita, ya es una transcripción, entonces no es un artículo suyo, ya no está citando, sino que está transcribiendo lo de otro, entonces ya no es un paper, ya es una transcripción. Pero bueno, hasta un segundo párrafo se puede hacer y se puede hacer esa sangría. Los errores de ortografía, puntuación gramática de la fuente, confunden, entonces inserte la palabra sic. No sé si la han visto entre corchetes. Quiere decir, así estaba, tal cual. A personas como, por ejemplo, Maduro, que es tan polémico para hablar, a él le ponen las intervenciones y le ponen sic. En ese caso ya no es un asunto académico ni respeto a la fuente, sino decir que el hombre maltrata todo el tiempo en español o para hacerle un gazapo, pero aplica, están diciendo tal cual como él lo dijo. Aquí aplica, pone SIC, pero nunca cambie lo que dice el texto. Tampoco lo subraye, ni con negrilla, ni con una raya por debajo, no. Si quiere decir que ese concepto es diferente, es un extranjerismo, póngalo en cursiva. Para indicar que se ha omitido material al comienzo, entonces ponga 3 puntos. Para decir que después sigue, 3 puntos. Seguía, yo extraje. Si usted quiere enfatizar una palabra, lo que decía, en cursiva, no la subraye, no la ponga en otro color, no la ponga en negrilla. No omita las citas contenidas dentro del material original. ¿A qué se refiere? A que uno encuentra en un trabajo de Óscar López una cita. Entonces usted vaya a hacer un trabajo y la pone como si usted lo hubiera citado. A no ser de que usted vaya a la fuente original y la cite. Pero en este caso pondría Rodríguez en López Óscar. Quiere decir que lo encontró ahí. Y eso se llama cita de cita, y uno no debe omitir eso. Hay personas que para que aparentar como que buscaron mucho y leyeron mucho, toman lo que encontraron de un autor y lo ponen como si lo hubieran encontrado. Lo correcto es decir que cita de cita. Y aquí recomendaciones generales, ¿cierto? Cuando tiene 2 autores, ya lo dije, los nombres de algunos autores corporativos, UDA, ONU, se ponen como sigla, la primera vez se ponen completo y después la abreviatura, como dije. La lista de referencias contiene publicaciones realizadas por 2 o más autores, ya lo dije, lo de los apellidos. Cuando el trabajo no tenga autor identificado, verbigracia las páginas web, algunos portales, uno coloca el nombre del portal, o si ni siquiera nombre del sitio, pues tiene una dirección, pone la palabra que lo identifica y el enlace. Cuando usted reseña fuentes muy primarias, como conferencias, como transcripción de entrevistas, lo cita en el texto, pero no lo pone como referencia, a no ser de que la cita esté dentro del texto, pues la entrevista o la conferencia, ¿sí? Pero usted inicialmente desgraba la conferencia, dice que la conferencia, cita la conferencia, dice, o conversación con Joaquín Parra, 18 de febrero de 2020, listo, pero no lo pone en la referencia. Y aquí hay otras como citas de obras universales, el patrimonio universal, pues el derecho a usar obras universales es por 100 años. Entonces me refiero a que si usted va a citar la Biblia o el Quijote, pues no necesariamente tiene que poner, usted puede poner la frase de la traducción, ¿cierto? En caso de obras, y el número de la edición, pero todo el mundo sabe que es la Biblia, que es el Quijote, ¿cierto? Pues no hay necesidad, se llaman obras universales, ahí está también la indicación. Aquí al final, lo que les decía, para esta exposición yo tuve en cuenta a ACR en la primera parte, ahí lo subrayé, tuve a Cisneros, Olave y Olave,
que es un libro de redacción y publicaciones científicas de una universidad bogotana, de COE Comunicaciones Ediciones. Tuve en cuenta la traducción de las normas APA. Miroslava Guerra es una profesora que tradujo la 6ª edición. Debo aclarar que la 7ª edición ya está circulando, pero está en inglés. Todavía no han publicado la edición en español, pues todavía tengo en cuenta esto. Y López Oscar 2016, un artículo que se llama Diseño Organizativo, Gestión de Calidad y Relación con la Autoevaluación en la Universidad, Research Proposal, Universidad de Valencia. Esos son los materiales que tuve en cuenta para esta exposición, los cité y los estoy reseñando de manera adecuada. Esa es la presentación de escribir en la universidad. El de búsqueda de información, miren, acá se los voy a mostrar, no sé si ahora. Tener una necesidad de información. Mírenlo acá, es un curso. Bienvenido. Es un curso de búsqueda de información, ustedes lo abren en cualquier momento. Como les digo, tienen el enlace allí en el blog, se los voy a poner de una vez en el chat de la sesión de hoy, quien lo quiera tomar de allí, con mucho gusto, quien me lo solicite se lo pongo también en el WhatsApp, ahí quedan, asesoría de búsqueda de información, está ahí para que lo tomen de acá, si quieren lo toman del blog, para que puedan desde ahí trabajar. Muy bien, esos son los temas del día de hoy, temas que compartí. Voy a dejar de compartir el blog y me voy a ir para la presentación de clase. Entonces dimos un recorrido frente a la estructura del texto, lo que significa la búsqueda de información, hablamos de la estructura de un paper, lo recordamos mejor, hablamos de las citas y referencias y ya habíamos hablado de la arquitectura de las frases, y los talleres nos dieron elementos para ser conscientes que hay que escribir bien, como ustedes mismos decían en la retroalimentación de la primera sesión. ¿Qué nos queda entonces por hacer dentro del curso? Pues ya hicimos estas oraciones, vamos a mirar aquí la agenda, entonces efectivamente vimos normas APA, vimos la estructura textual, paper, la arquitectura, ya vimos este tema, vimos estos talleres, ya la búsqueda de información, pues hablé de ella, está en esta presentación y ustedes tienen la opción de entrar a esa presentación, ¿cierto? El enlace de esa asesoría de búsqueda de información está acá también en esta diapositiva, mírenlo acá. Entonces, lo tienen en el chat del curso, lo tienen en el blog enlazado y lo tienen aquí en la presentación para que ustedes puedan, si deciden hacer uso de este recurso de búsqueda de información, lo hacen. Si ya alguna vez hicieron el curso, refresquen porque esta presentación es del año pasado, ¿cierto? Pueden actualizar. Acá está lo que contiene, lo que les van a hablar. Ahora, tareas pendientes. Entonces, primero, autoevaluación de los talleres de gramática y ortografía. Después de la valoración individual, subir cada uno de los 7 talleres a la carpeta indicada en Dropbox. Pude indicarla de acuerdo con una pregunta que me hicieron. Lo hice en línea, ubiqué la carpeta. Y el plazo de entrega es hasta el martes 9 de febrero de 2021 a las 23:59. Nosotros habíamos acordado hace 8 días que tenían 7 días para hacerlos, que hoy los traían hechos y que lo que seguía es simplemente hacer esa autoevaluación. Eso incluía, hombre, si lo tengo que transcribirlo, ya lo tengo transcrito, ¿cierto? De todas formas, pues, si no han transcrito los talleres, pues es un trabajo bastante dispendioso, de aquí a las 11:59 de la noche. Pero bueno, está dentro del trabajo que teníamos, hoy simplemente estamos concluyendo la tarea. ¿Cómo la concluimos? Hicimos la autoevaluación socializada y ustedes van a concluir haciendo esa evidencia y subiéndola como una nota autoevaluada. Análisis del video texto con comentario de etiqueta y protocolo, pues no es de esta sesión, pero como tuvieron conmigo también lo de etiqueta y protocolo, el tercer trabajo es identificar un caso en el cual se presente el protocolo y la etiqueta en la empresa, una organización, institución y que tenga que ver con el campo que ustedes desempeñan. Haga un análisis, describa y aplique lo que aprendió durante la sesión de etiqueta y protocolo. Usted puede tomar un video ya grabado, ¿cierto? Puede tomar un video que usted haga, valore, o puede tomar un texto y entonces comienza a hacer el análisis y la aplicación que la etiqueta y protocolo hace, la valoración. Y el segundo que nos queda pendiente es un ensayo escrito sobre la importancia de la comunicación. Escriba un ensayo escrito argumentando en el cual se plantee un caso que relacione la labor de un zootecnista y la comunicación, la importancia, el uso, la aplicación, los momentos, los medios, los canales. Como no se trata de hacer esto a la carrera y despachar eso con cualquier situación, y lo digo porque no es pues escriba simplemente una opinión, no. Aquí primero es hacer un análisis valorativo de un caso, una situación real, y eso va a ser la mejor muestra, la evidencia de lo que usted aprendió aquí, de lo que recordó aquí en esta sesión. Eso les sirve a ustedes para el informe final que el profe les pide.
que el profe Carlos Mario como coordinador les pide, pues ya van avanzando con esa partecita del escrito final que van a hacer. Se pegan de este análisis que ya hicieron. Ahora, si es un ensayo escrito. Este corresponde a la evidencia de etiqueta y protocolo y este corresponde a la evidencia de escribir. Aquí no es simplemente opinar, no es simplemente, repito, es escribir argumentando y plantear un caso. Aquí encontramos el caso y lo analizamos. En ustedes mismos plantean el caso, lo recrean, lo argumentan. Ya vimos hoy la estructura mínima de un escrito. Entonces, ahora, ¿qué plazos propongo yo? Habíamos dicho que a los 15 días. Si fuéramos a hacerlo a los 15 días, nosotros vimos esto el 2, entonces tendríamos el 16 de febrero. Yo les voy a dar hasta el 20 de febrero para que hagan ese trabajo de etiqueta y protocolo. Y lo van a subir ahí al Dropbox, ¿cierto? Si hay un complemento de un video y ven que el video está pesado, me lo pueden poner a mi correo por WeTransfer. Si no saben qué es WeTransfer, me consultan en el WhatsApp y yo les doy la dirección de la herramienta y ponen por ahí el video y ponen el texto valorativo en el Dropbox, en la carpeta de etiqueta y protocolo, que es la carpeta número 3. En la carpeta número 4, donde también están los talleres, hay un espacio para que ustedes hagan el ensayo. El ensayo de escribir en la universidad de la importancia de la comunicación les va a dar plazo hasta el 27 de febrero, hasta el último día de este mes. Hoy estamos a 9. Vamos a hacerlo el último día, no es ese día, lo pueden poner desde ya. Pero por favor hagan trabajos pues que den cuenta de lo que ustedes mismos decían al comienzo de estas sesiones, que ustedes están en un nivel de 9º semestre, que el nivel de ustedes es donde ya tienen muchas herramientas, entonces me van a demostrar eso mismo que ustedes mismos afirmaron, ¿cierto? Que ya tienen otro nivel, que ya saben, tienen muchos elementos, muchos referentes, entonces tiene que ser una evidencia de trabajo que tenga pues como esa calidad, ese nivel. Acá está entonces el pacto pedagógico que hicimos cuando dijimos qué porcentajes componen etiqueta y protocolo y qué porcentajes se escribe en la universidad. Quiero recordar que esto hace parte como de 6 o 7 momentos. El momento de escribir y el momento de etiqueta se lo vamos a entregar como un informe al profesor, dando cuenta del cumplimiento de estos momentos. He finalizado así entonces las 3 sesiones de escribir en la universidad y las 3 sesiones de etiqueta y protocolo. Quiero comentarios finales, quiero apreciaciones, ahí sí, pues ya van a ser las 6, creo que nos va a tocar negociar otro momentico, faltan 5 para las 6, y hacemos los comentarios del cierre, como empezamos, conversando, analizando, y me dicen entonces, me dan sus opiniones y cerramos y quedamos. Ahora, quedamos con el grupo de WhatsApp, yo lo dejaré hasta final de mes, repito, por allí aportes, comentarios, orientaciones para los compañeros, por favor, constructivo, en propositivo, en positivo siempre, ¿no? Entonces queda abierto el grupo también para orientaciones, para preguntas. Cuando digo preguntas no es explíqueme toda la clase que no la entendí, no, porque yo les voy a mandar los videos. Comentarios finales entonces. Así he terminado todo lo que tiene que ver con las 3 sesiones de escribir en la universidad. Me gustaría escuchar valoraciones finales de todas las 3 sesiones. Adelante, ¿quién quiere participar? Bien, mientras se deciden hablar, voy a hacer la valoración al aire para que quede registrado de quienes están conectados. Alejandro Manco, Carla Cristina Castaño, Carlos Andrés Patiño, Daniela Jiménez, Davison Arley Villa, Daisy Juliana Muñoz, Elizabeth Ortega, Gustavo Andrés Herrera, Jamie Amaya, Juan Fernando Ocampo, Lady Laura García, Luisa Fernanda, ¿qué? Luisa Fernanda, ¿qué? ¿Me recuerda el apellido? Marín, profe. Marín, perdón, ay, me peleé ahí en Marín. Profe, Michael, tengo una asesoría, me retiro. ya, perdón. Gracias. Michael Arley González, Manuela Alejandra, Manuela Ochoa, María Fernanda Gutiérrez, María Paula Pinzón, Natalia Franco, Santiago Molina, Sebastián Arroyave, Sebastián Sánchez, Valentina Pérez, Jessica Estefanía Zapata, Joana Andrea Castañeda, ¿no? Me recuerda el apellido, Joana Andrea, y Julia Andrea Hernández. Esas son las personas. Castaño. Castaño. Entonces las personas con quienes termina la sesión quedamos que
al principio y al final. Esa es la asistencia que vamos a registrar. Bueno, a pesar de que ya llamé a algunos y aprovecharon para retirarse porque tienen cosas que hacer, quiero 2 o 3 opiniones de cierre, 2 o 3 percepciones. Aquí aplican, si quieren, que nos quedemos otro momento, esas inquietudes, eso que al comienzo me dijeron. Al final de la primera sesión, pues puse a disposición, no se dio en este caso, pues, y en este caso las apreciaciones del curso me parece muy bien y muy interesante para mí la retroalimentación que me puedan dar. Adelante, los escucho, 1 o 2 ideas, ¿sí? Repito, quien quiera hablar, quien quiera hacer esa valoración final. Los escucho. ¿Quién quiere hacerlo? No hay conceptos, veo que se están retirando ya, no hay conceptos, no hay valoración del curso. Repito, me gustaría escucharlo de quienes están allí. Jamie, Davison, Laura, Gustavo, ¿quién de ustedes quiere dar un aporte para que cerremos el curso? Aporte general de las 3 sesiones. Jamie, ¿te gustaría compartirlo? Profe, a ver, me pareció que, bueno, el ejercicio estuvo bueno, se adquirieron muchos conocimientos. No, uno siempre, todo lo que se le presenta hoy en la vida, tiene que coger como lo bueno, como lo que le enseña, como lo que va dejando cositas, y creo que es una asignatura de eso, de aprender que todo lo que llegue hay que tomarlo de la mejor manera y que todo trae consigo un aprendizaje, un aprendizaje. Entonces, no, me voy contenta y aprendí cositas que no sabía ni que existían. Muy bien, Jamie. Lo que yo decía, incorpore a su equipaje lo que usted considere. Muy bien. Un caballero, Sebastián, Davison. ¿Quién quiere? Gustavo. ¿Cuál de los 3 quiere hacerlo? ¿Quién de los 3 lo quiere hacer? Profe, no, pues todo muy bien, le queda a uno para la vida. Se aprende mucho, por ejemplo, los informes, que es muy importante en la vida laboral, que se lo piden mucho a uno. No, y son cosas que realmente se aplican en la vida diaria, entonces muy interesante y muy agradecido, profe. Muy bien, quedémonos con esas 2 apreciaciones. Voy a dejar en la pantalla las tareas antes de retirarnos, de desconectarnos. Pues ahí les cae en pantalla. Les deseo un resto de martes agradable, resto de semana. Recuerden las tareas, ahí las voy a dejar en pantalla para que termine la sesión con esas tareas y con esas fechas para que las tengan muy presentes. Muchas gracias, me sentí muy bien trabajando con ustedes y los talleres se notó que hubo trabajo en quienes participaron. Ojalá entonces todos puedan vivir esa experiencia y subir los talleres. Lo mismo, los 2 productos que nos quedan, repito, uno para el 20 y otro para el 27. Hasta luego, que estén muy bien. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, Jamie. Profe. Voy a mirar a ver quién me está hablando. Ahí estoy compartiendo pantalla. Sí, Sebastián. Profe, yo fui el que entró hoy a la clase, pues, por primera vez. Yo bueno, estoy, Sebastián. Pues, Sebastián, listo. Sebastián, no estás en la lista de mares todavía. Entonces, como no estás, yo no te puedo reportar notas, ¿cierto? Pero sí podemos, que lo que hicimos hoy, toma la decisión. O sea, hay que hacer una presentación personal. Yo te la recibo, al menos durante esta semana. ¿Pudiste ver las clases de la semana pasada? No, profe, la verdad es que yo no había tomado la decisión de matricular ninguna de las profesionalizaciones ni esto, porque se suponía que de pronto el otro semestre podía retornar presencialidad, pero yo hablé con la profesora Mónica que estaba trabajando en el proyecto de grado y me dijo que no, que me pusiera las pilas, entonces apenas como que empecé con esto, todavía no tengo como acceso a esas clases. Entonces vamos a hacer esto, yo te doy la oportunidad de que te desatrases de lo de hoy, que te motives al tema. El profesor Carlos Mario Marín, que es el coordinador del curso, nos va a dar la instrucción que a él le den con respecto a que si llegaste tarde, entonces no te va a tener en cuenta estas 4 primeras sesiones, 6 sesiones con las 2 que él dio. O si hay necesidad, entonces yo te brindo la oportunidad hasta fin de mes que te desatrases, te pongo los videos de las clases y lo haces. Y como un caso excepcional te doy que presentes todo por fuera del plazo. Pero si de pronto él le dice, no, como ese es temporáneo, entonces que él haga todos los informes y haga todo a partir del módulo de la semana entrante. Listo, Sebastián, y te puedes seguir comunicando conmigo, pero yo sugiero que antes que conmigo, con el profesor Carlos Mario Marín. Listo, que es el coordinador de este curso
Sí, Entonces tendría que hacer eso, los talleres que elaboran otros compañeros, esos 7 talleres que sí, los solucionaron talleres hoy. para protocolo, pero te digo que si el que esperemos que nos dice él y entonces nos desatrasamos de todo. Mira que aquí al final de la presentación, yo te la muestro, yo puse las actividades, mira, en etiqueta y Primera foto, protocolo profe. hicimos estas actividades, una presentación personal, un comentario valorativo y un análisis de un video que es el que queda hasta el 20 de febrero. Hicimos talleres de gramática, que es parte de escribir, un ensayo que quedó pendiente y la asistencia. En ese caso, la asistencia de la semana pasada, pues por tu caso, no la valoraríamos como el 20. Entonces ya él nos dice qué porcentaje le damos a todos. O sea, yo le paso el informe a él y él toma la decisión. Apóyate mucho en él, que es el que nos da la vía libre, nos da la orientación. ¿Listo, Sebastián? Listo. Muchísimas gracias. Bueno, pues, hasta luego, Hasta Sebastián, que luego. estés bien. Gracias. Hasta luego.